Jesús hizo muchas referencias al Antiguo Testamento. Jesús mucho utilizaba el Antiguo Testamento. La Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento, o el Primer Testamento, ¿no? Esa era la Biblia de Jesús. Aún siendo Dios, Él se tuvo que someter a su palabra. Cuando estuvo con el diablo, ¿se acuerdan? Él podía haber usado sus palabras, pero allí en el desierto Jesús utilizó las escrituras y le dijo: escrito está. Es interesante, ¿no? Que Jesús fue una de las personas que utilizó más las escrituras. Por eso nosotros creemos en solamente las escrituras. Que en cuestiones de fe, la Biblia es nuestra única norma de conducta y de fe. Es nuestra constitución. Jesús también habló de muchos profetas y de otros no. No sé por qué. De algunos profetas Jesús no los mencionó. Yo creo que Él utilizó los más precisos, que tenían que ver con la circunstancia que Él estaba pasando. Y uno de sus profetas favoritos de Jesús fue Jonás. Entonces, Jesús utilizó en algunas ocasiones el libro de Jonás. Hay libros que Él no lo utilizó, que la iglesia sí lo utiliza. Pues no eran pertinentes seguramente para el momento. Sin embargo, Jesús sí habló de Jonás. Y Jonás era uno de los predicadores favoritos, que Jesús lo enseñaba acerca de él como si fuera un ejemplo. Pero cuando uno lee Jonás, yo no veo nada de ejemplo en ese hombre, porque es conocido como aquel que huyó. Cuando Dios le dio un encargo, él desobedeció a la palabra de Dios. Y hay una canción, ¿no?, de los niños, ¿no?, que todos conocemos, ¿no?, que Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez tan grande y ¡pum!, se lo comió. Sí, no se lo comió, ¿no? Vamos a hablar de Jonás. Vamos a hablar de Jonás y de la referencia que Jesús hizo a Jonás. Por eso yo elijo Jonás, porque Jesús hizo una referencia puntual sobre Jonás. En el libro de Lucas 11, vamos a ver la referencia que Jesús hace sobre Jonás. 29, Lucas 11, 29 al 32. Lucas 11, 29 al 32. El texto sagrado dice lo siguiente en Lucas 11, 29 en adelante. Cuando aumentó la multitud, Jesús empezó a decir: esta generación es mala. No está diciendo de nuestra generación, sino de la de él, ¿no? Dice, es mala porque pide una señal, pero no le será dada otra señal que la de Jonás. Como Jonás fue señal para los ninivitas, así será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino desde los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno mayor que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque por la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí hay uno mayor que Jonás. ¿Por qué dice el texto que Jonás fue señal para los ninivitas? Porque dice 30, como Jonás fue señal para los ninivitas, así será el Hijo del Hombre para esta generación. Y aquí está nuestro estudio, ¿no? ¿De qué manera o de qué forma Jonás fue señal
para los ninivitas. Dice que fue señal. La vida de él fue señal para los... Y aquí no está hablando tanto de la predicación, porque Jesús dice que así también como Jonás fue señal para los ninivitas, Jesús va a ser señal para esa generación mala y perversa. Así será el Hijo del Hombre señal para esta generación. Ellos piden una señal, no piden señales. Piden señales. ¿Sí sabe lo que querían decir cuando los judíos pedían señales? Milagros. Jesús le dice, solamente una señal le va a ser dada. La señal del profeta Jonás. Y el Hijo del Hombre también hará una señal parecida. Pero Jesús es mayor que Jonás. Para saber a qué señal se refería, necesitamos ir al libro de Jonás. Necesitamos ir a Jonás. Porque la misma señal que Jesús presenta a los judíos es la misma señal para todas las edades, para todas las épocas. Vivimos una época donde la gente quiere creer y aún sigue bajo ese pensamiento de para creer, bueno, yo quiero ver señales. La gente es como Tomás, ¿no? Ver para creer. Entonces quieren buscar señales. Y hay mucha gente que está en iglesias porque esas iglesias niegan milagros, ¿no? Muchos milagros tienen. Pero Jesús no quiere ese tipo de señales. Quiere la señal del profeta Jonás. Vamos al libro de Jonás. En el Primer Testamento se encuentra este libro, ¿no? Jonás capítulo 1. No vamos a leer todo el libro, solo algunos textos que me parecen oportunos para la comprensión de este tema. Primero, dice así, Jonás 1:1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Es interesante la conducta de Jonás. Primero, no es que le está diciendo a cualquier hombre. Jonás tenía un ministerio. No es que lo está llamando recién. Jonás era profeta. Era su ministerio. Es decir, él trabajaba para eso. Dios por eso lo recompensaba. Y Dios le manda a hacer una buena obra. Una buena obra. Le dice, mira, anda a esa ciudad, a donde los ninivitas, porque su maldad... Hermano, ¿qué harían esas personas que Dios es movido a tomar decisiones? ¿Qué hicieron los ninivitas? ¿Cómo eran estos sujetos? Habían colmado la paciencia de Dios. Y Dios no es una persona que se cruza de brazos. Han colmado la paciencia de Dios. La historia nos va a ayudar cómo eran los ninivitas. Los ninivitas eran personas extremadamente crueles. No sé si algún país sea de esa naturaleza como los ninivitas, pero ellos eran conocidos en la historia como la máquina asesina. Eran insensibles hacia el dolor. Si a usted, cuando mata una gallina, usted llora, los ninivitas mataban seres humanos y les era natural, como si estuvieran matando un animal. Y las formas de matar eran formas bastante crueles. No, sería bueno que te tiren un tiro y ya, ¿no? O como la hermana hablaba, te ahorcas y ya, ¿no?
No, a ellos les gustaba a sus víctimas hacerles sufrir. Por esa razón, ellos crecieron bastante. Nínive. Les crecieron bastante ellos. Llegaron a ser una gran cultura, donde tenían muchos dioses. ¿Qué hacían con sus víctimas? O a las personas que querían conquistarla. Ellos lo que hacían era dellozarle la piel. Como cuando uno un plátano lo pela para comérselo, pues ellos la piel lo dellozaban. Sí, así le sacaban toda la piel, lo despellejaban, vivo. Luego de eso le quitaban un ojo, le cortaban la nariz, una oreja. A las mujeres, si estaban embarazadas, le abrían el vientre, sacaban al feto y delante de la familia le cortaban la cabeza. Si era un hombre, le cortaban el pene. O sea, eran extremadamente salvajes, crueles. Pues salvajes, digo, pero eran una cultura que son motivo de estudio, tenían muchas armas que utilizaban para esas cosas, es decir, eran inteligentes pero salvajes. A eso me refiero, ¿no? Entonces, muchas naciones sabían del proceder de esta gente, ¿no? Entonces les tenían pánico, miedo. Luego de hacer todas esas cosas, de esas torturas, dice la historia que lo tiraban sobre la pared con cemento, vivo todavía, para que vengan las aves de rapiña y lo terminen de matar. De razón que Dios dice, su maldad sobrepasa, ha pasado los límites. Hermano, algo que Dios no puede tolerar es la injusticia, la maldad. Cuando la maldad sobrepasa los límites, entonces Dios es justo y Dios actúa. Y Dios ha decidido actuar sobre Nínive. Y le manda pues a uno de ministros de más confianza, ¿no? A su siervo Jonás. Le manda y le dice, mira, anda a Nínive. Y algo que me gusta de Dios aquí veo. Aunque ha rebasado los límites, aún Dios es misericordioso. Porque no le está mandando al profeta Jonás como Elías hizo con los sacerdotes y a todos los mató a espada, ¿no? Les cortó la cabeza. No, le está diciendo, anda y predica. O sea, antes de Dios de ejecutar sus juicios, primero Dios previene. Porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la salvación, o sea, Dios es bueno. A pesar de tanta maldad e injusticia, Dios también es bueno con el malo, con el impío, con el inicuo. No, Dios no es así cuando uno pierde la paciencia con un impío y uno le manda al diablo, ¿no? No, Dios no es así. Dios tiene paciencia y quiere darle una oportunidad a esa nación. Y manda a Jonás. Algunos dicen que Jonás no quiso ir porque tenía miedo. Tal cosa no es cierta. Jonás, que por dentro estaba enojado con Dios, o sea, su problema era con Dios. Estaba juzgándole el proceder de Dios. O sea, Jonás lo que quería es que ya pues, enjuícialos, acábalos, extermínalos. Eso es lo que quería Jonás. A veces me pongo de parte de Jonás, ¿no? Sí, por lo que le he contado. O sea, esos hombres merecían el castigo. Pero Dios no es hombre. Dios es Dios y tiene un buen corazón. Y quiere darle una oportunidad a los malditos, digamos así. Les quiere dar una oportunidad. Pero él pelea con Dios porque él no está de acuerdo con Dios. Así que cuando Dios le manda, él se va para otro lado. Dice el texto bíblico 3, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hermano, muchas veces nosotros
cuando nos resentimos con Dios. No sé si usted se ha resentido con Dios, pero a veces nos resentimos con Dios. En realidad, ponemos pretextos, ¿no? Nos resentimos, puede ser con la iglesia, con un familiar, sí, con algún hermano, por el trabajo que todo me va mal, pero en el fondo lo que nos estamos resintiendo es con Dios. Entonces nosotros lo que hacemos es poner peros y huir de la presencia de Dios. Huimos de la presencia de Dios. Pensamos que nos vamos a sentir más cómodos sin Dios. Y Jonás pues dejó su ministerio y él lo que hacía, aquí la palabra fundamental es huir de la presencia de Dios. Hermanos, usted puede huir de la presencia de Dios y puede escaparse. Y que usted sabe que cuando uno se huye de la presencia de Dios, uno comete locuras, ¿no? Uno comete locuras. Pero así usted huya de la presencia de Dios. Lo que aprendo aquí, que Dios siempre estará pendiente de ti. Amén. Compró su pasaje, se fue a Tarsis. Vamos a ver qué le pasó allí, porque él va al mar, ¿no? Dice 4. Pero el Señor, dice así, levantó un gran viento en el mar y una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a romper. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Sin embargo, Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. ¡Qué sinvergüenza! Sinvergüenza el hombre. Hermano, morir en el mar es terrible. O sea, porque no, en medio del mar tú no tienes, hermano, cómo salvar tu vida. O sea, estar en el mar allí, no. Y dice el texto bíblico que tan dura era ese viento que amenazaba con que la nave se despedace, se parta en dos. O sea, fíjese cuánto pánico habían en esas personas, en esa tripulación. Y el muy sinvergüenza dormido. Y ellos no, pues ellos preocupados, ¿qué está pasando? Y cada uno comenzó a clamar a su Dios. Pues eran idólatras, ¿no? Y bueno, clamaron a su Dios para que sus dioses los ayuden y todo vuelva a su tranquilidad, al honor, normalidad. ¿Qué sucede? Vamos. Dice el verso 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Es decir, esta tripulación había agotado todo. Cada uno a su Dios, ¿no? Unos de repente a Semiramis, otros a Tamuz, otros al dios pez, porque habían me imagino que también habían griegos, ¿no? Y a todos esos panteones de dioses que había, y cada uno a su Dios. Pero sucedía que no les contestaban. Y ellos el patrón ve que había un tipo ahí que estaba tranquilo. Por eso le dice dormilón. Mira, lo que le está diciendo ahí, nosotros hemos intentado. Tú órale a tu Dios. Quizás a ti te escuche. Cuando yo leo el libro de Jonás, él no hizo eso. Fíjese, cuando uno se aparta de Dios, se pone duro, ¿no? Él era ya hermano, es que está por partirse el barco, la gente está de pánico, y él no, él debería ahí humillarse en ese momento. Sí, Señor, yo sé que yo tenía que ir a predicar, tú estás allí, pero su corazón se había vuelto duro, más duro que los ninivitas. Sí saben, ¿no? Aquí hay una paradoja, porque los ninivitas se arrepintieron, pero este hombre estaba con el corazón duro. Y hermanos, cuando nuestro corazón se vuelve duro, a veces Dios permite que caigamos más bajo. Sí. Dios te pone bajo, nada. Entonces caes más bajo. Si ahí no funciona, más bajo. Y eso que pasó, la palabra descender quiere decir que él bajó a los niveles más
Eso quiere decir en el hebreo. Más bajos, más bajos. Pero alabemos al Señor, porque Él nunca dejará a sus hijos. Así tú huyas de la presencia de Dios, el Señor siempre te buscará. No para castigarte, sino para ayudarte, para restaurarte. Vamos a ver qué sucedió allí. Miren lo que sucedió. 7. Los marineros dijeron cada uno a su compañero: echemos suerte para saber por quién ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. En Perú dicen: qué piña. Qué mala suerte. Es que no quiso orar. No, aquí no está diciendo que él oró. Más bien los hombres eran más temerosos de sus dioses ajenos que el mismo Jonás. Él debía humillarse, porque si me pasa eso, yo me humillo de una, hermano, morir en el mar. Pero cuando él está con tanto resentimiento contra Dios, le era difícil. Entonces cayó la suerte sobre él. Fíjense lo que hace después de eso. Miren lo que hacen. El 8. Entonces le dijeron: decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? Le dice así, ¿no? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Comienzan a interesarse, ¿no? Porque ahora se dan cuenta que por él viene el mal. Eran medio supersticiosos, pero Dios estaba actuando en medio de eso. Entonces, decláranos. Vamos a ver lo que dice Jonás. 9. Y él respondió: soy hebreo y venero ¿a quién? Al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra. ¡Qué poderoso mensaje! O sea, en medio de nuestras debilidades, aún caídos, hermanos, el Señor puede levantar. Y no solo utilizarnos, porque el mensaje de Jonás es un mensaje poderoso. Está diciendo claramente que él adora a Jehová, el que hizo los cielos, la tierra y el mar. Así está diciéndoles. Es un mensaje poderoso para esa gente politeísta que adoraban una cantidad de dioses. Solo hay uno que hizo el cielo, la tierra y el mar, y es Jehová. Amén. ¿Qué más? El 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque entendieron que huía del Señor, porque Él les había declarado. Tuvo que creer que Él huía del Señor. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos para que el mar se calme? Porque el mar se embravecía cada vez más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Sí sabe lo que está diciendo él? O sea, tanto era su más que todo resentimiento hacia Dios, que en lugar de decirle, él debería decirle como Daniel, ¿no? Voy a orar. Él debió decirle: ¿sabes qué? Yo voy a orar. Yo voy a orar y me voy a arrepentir, y el Señor... Pero él prefiere morir que estar de acuerdo con Dios. Sí. Porque hay un resentimiento hacia Dios. ¿Sabe? Él no quiere darle la razón a Dios. Y sabes que esta sociedad es así. Esta sociedad prefiere el homosexualismo, prefiere la maldad, prefiere el narcotráfico, que darle su corazón a Dios. Prefieren matarse que doblegarse ante ¿quién? Y está diciendo eso Jonás: échenme al mar. Es decir, yo prefiero morir que darle la razón a Dios. Y esta sociedad del siglo XXI prefiere morirse con sus conceptos y filosofías extrañas que hay hoy en día, que creer en la palabra de Dios. El libro más cuestionado hoy en día es la Biblia, inclusive por los mismos cristianos. ¿Saben? Sepan eso. Es el libro más cuestionado por los propios cristianos. Hay teólogos que cuestionan la Biblia porque no le quieren dar la razón ¿a quién? Ah, no, que el Dios del Antiguo Testamento es malo, que el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Conceptos así extraños y raros. Y Jonás prefiere la muerte
Y lo echan, vamos a ver qué sucedió. Pero no lo echan rápido, esta gente era más buena que Jonás todavía, más sensible. Miren lo que sucede. Dice así, el verso 14. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has obrado como has querido. Imagínense las palabras de esta gente. ¿Le están orando a quién? A Dios, y están reconociendo la justicia de Dios. Tú has obrado como has querido, Señor. Le están orando a Jehová, ya no a sus dioses. El 15. Entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y la furia del mar se calmó. Pero no lo echaron así precipitadamente. Ellos primero oraron a Dios, reconocieron y lo tiraron al mar al pobre. Necio, sí, eso es, necio, terco, orgulloso. ¿Qué sucedió? Dice el 17. Entre tanto que el Señor había dispuesto, el 16, y aquellos hombres temieron al Señor con gran reverencia y le ofrecieron sacrificios y le prometieron votos. Se arrepintieron, se convirtieron esa gente. De ahí dejaron de adorar a sus dioses y comenzaron a adorar a Jehová. Hicieron votos con él. Mientras el tipo en el mar. Pero Dios ya tenía su plan. Y vamos a ver. Entonces desde el vientre del pez, dice, entre tanto que el Señor había dispuesto un gran pez que tragó a Jonás, Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días. Hermanos, Dios ya había preparado todo. No sabemos qué pez es. Hasta ahora los teólogos se debaten si era una ballena, un tiburón. Quizás era uno de esos peces que ya no hay, se extinguieron con el tiempo. Pero no era un tiburón, porque un tiburón... Sí. Me imagino que tendría una bocota que solo lo tragó. Sí, lo tragó y se lo metió. Ahí es la palabra descender. Él fue descendiendo hasta los niveles más bajos. Lo que conocemos nosotros tocó fondo. Ya a veces, hermanos, tenemos que tocar fondo, algunos de nosotros. Cuando no entendemos por las buenas, Dios hace que toquemos fondo. No es malo, Dios es bueno. No quería el mal, sino quería restaurarlo. Y de ahí adentro, cuando ya no había nada, no habían seres humanos, debajo del agua, en la panza, sí, oscuro, estaba en completamente oscuridad, es decir, como que ya no había salida para él. O sea, perdido en el océano, en el vientre de un pez. Allí es donde él se dio cuenta que de nada le servía su orgullo. Y ahí es donde hace estas palabras de oración. Mire el 2. Entonces, 2:1, desde el vientre del pez, Jonás oró al Señor su Dios, dijo: en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Desde el seno del sepulcro clamé y oíste mi voz. Me echaste en lo profundo del mar. Me rodeó la corriente, todas sus ondas y todas sus olas pasaron sobre mí. Entonces pensé, desechado soy delante de tus ojos, mas volveré a mirar tu santo templo. Las aguas me rodean por completo, me rodeó el abismo y las algas enredaron mi cabeza. Fíjate todo lo que está contando, ¿no? Descendí a la raíz de los montes, para siempre la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Pero tú, Señor, Dios mío, sacaste mi vida de la sepultura. Cuando mi vida desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a los ídolos ilusorios pierden la gracia que podrían alcanzar. Pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás sobre la tierra. Yo no sé si estoy hablando por alguna persona que está pasando la dura, pero tiene todavía el corazón duro. Viene a la iglesia, bueno, porque de repente tu esposo es cristiano y obligado vienes, o tu esposa es cristiana y obligado vienes, pero no quisieras. No esperes caer en los niveles más bajos. Pero aún si has caído a los niveles más bajos, el Dios de la Biblia es bueno. Dice el texto bíblico que te sacará.
Sí, yo creo que... No. Sí, hermano, yo no sé qué haría allá. Sí, enterrado vivo. No estás ahí, pero el Dios de la Biblia, si tú le clamas al Dios de la Biblia, Él sigue siendo el mismo de ayer, ahora y siempre. Él te librará del lazo del cazador y restaurará tu vida. Una vez que sucedió esto, no leo más, dice que Él fue a predicar a los ninivitas. ¿Y cuál sería la señal? No tanto es la predicación, no es tanto la predicación. La señal es que estuvo 3 días y cuando salió, salió diferente. Si era moreno, dicen que esos jugos gástricos, hay algunos teólogos que dicen que los jugos gástricos emblanquecieron a Jonás, y Jonás era un blanco, y los ninivitas al ver se asombraron, y esa fue la señal del profeta Jonás. Y el texto bíblico dice que Jesús también iba a ser señal. Esta gente adúltera demanda señal, pero la señal que se le va a dar es la señal del profeta. Jesús no huyó de Dios, a Él le gustó hacer la voluntad. Él decía, tu voluntad me alegro en hacer. En el rollo del libro está escrito de mí, vengo a hacer tu voluntad. A diferencia de Jonás, no fue desobediente, pero Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo Jonás por nosotros. Es decir, Él decidió llevar nuestra culpa. Él decidió llevar nuestro mal comportamiento. Y Él también estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 viernes, sábado, y el primer domingo resucitó. ¿Y cuál es esa señal? Sus manos horadadas, su costado traspasado. Las cicatrices, las heridas de Jesús son la señal que nos debe llevar a la conversión, al arrepentimiento. ¿Amén? No son los milagros, hermano. No esperes milagros para creer en Él. No, es la señal, la señal de la cruz, la muerte de Jesucristo, el cuerpo quebrantado de Él es la señal de nuestra salvación. Los cristianos no nos arrepentimos porque nos vamos a morir. Los cristianos nos arrepentimos porque hemos visto a Jesús. Jesús es la señal que el cielo ha dejado para que nosotros creamos en Dios. Solo a través de Jesucristo es como se logra el paso hacia el cielo. Y Jesús dejó su señal. Le dijo a Tomás, Tomás, toca mi costado y mis manos. Y él dijo, sí, verdaderamente es. Y así como Tomás, necesitamos ver las heridas de Jesús. Necesitamos ver las cicatrices de Jesús. Pablo decía, en mis manos llevo las marcas de la cruz. Son las marcas de la cruz la única señal. No esperes una ley dominical para creer. No esperes el ecumenismo o un anticristo para creer. Es suficiente las manos y el cuerpo quebrantado de Jesús para que te vayas al cielo. Amén. Amén. Esa es la única señal. El Señor no tendrá más señales. Ya lo dijo. La señal del profeta. Pero la generación adúltera y mala sigue demandando señales. Yo me acuerdo cuando yo estaba mal y me hablaban que ya venía la ley dominical, ahí me comenzaba a restaurar. Pues ya viene, ya. El año 96 ya viene. Y ahí comenzaba, no, que tengo que ser vegetariano. Y allí me transformaba. Y luego no pasa nada, entonces volvía nuevamente a caer. Venía el año 2000, gambeta, que sí, que Jesús viene el año 2000, yo tengo la seguridad. Y presentaba sus informes, internet, el periódico. Ay, verdad. Entonces nos comenzamos a reformar. Cuando la señal ya fue dada, y hay que creer. Porque si no, hermanos, los ninivitas nos acusarán a nosotros.
porque ellos se arrepintieron ante la señal de Jonás. ¿Cuánto más a uno mayor que Jonás? La señal de la cruz, de las heridas, de que por sus heridas hemos sido sanados. Nunca perdamos eso, porque el día que perdamos la señal, entonces huiremos como Jonás de la presencia de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a confiar en Dios? ¿Puedo ver sus manos? Él te va a librar. En Él está la salida. Amén. Dios os bendiga. Amén.